los pies del Dios de amor, para darte adoración, a los pies del Rey, por la eternidad, en espíritu y verdad, te vamos a adorar. Juan capítulo 5. Este sería el cuarto mensaje de una serie que hemos titulado Las 5 claves para escuchar la voz de Dios. Un mensaje práctico en el que el Señor nos ha tenido las pasadas semanas. El miércoles anterior hablamos de silenciar algunas voces que son contrarias a la voz de Dios para poder escuchar y seguir la voz de nuestro pastor, de nuestro rey, de nuestro maestro. Hablamos de la voz de la serpiente, ¿recuerdan? También de la voz del mundo, muy bien, y de aún la voz de nuestros propios intereses, planes. Esa voz muchas veces egoísta, muy racional, pero que puede ser contraria a la voz de Dios. Y ahí lo dejamos porque el Señor sabe cómo come su iglesia, ¿no? Cómo comen sus ovejas. Entonces yo prefiero no empacharos, sino que comáis. Veo las caritas que están, las ovejas felices y llenas, y entonces lo tienes que rumiar. La oveja es un animal rumiante, ¿verdad? Y entonces lo has comido una vez y luego lo tienes que volver a saborear, incluso otra vez. Estamos en Juan capítulo 5. Les he dado algunas claves de mi propia vida en cuanto a escuchar la voz de Dios. Qué importante es escuchar la voz de Dios y qué maravillosa noticia saber que Él se sigue comunicando con el ser humano. Él quiere hablarle a los hombres y por eso Él nos ha dejado su palabra, nos ha dejado su misma presencia, su espíritu en la tierra, y hasta vino, se hizo hombre y estuvo entre nosotros para que oigamos su voz. Como en el huerto, el hombre y la mujer oyeron la voz del Padre. ¿Dónde estás, hombre? Y el Señor sigue llamando al hombre y quiere que oigamos su voz y andemos en sus caminos. Y hemos hablado de algunas cosas que como hijos de Dios, en esa relación que tenemos con Él, nos ayudan a poder discernir lo que es su voz. En primer lugar, dijimos que Dios habla en la frecuencia del Espíritu. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz. Dice Juan en el primer capítulo de Apocalipsis. Estuvimos reflexionando acerca de eso. Los mensajes están seguro a tu alcance, a tu disposición. También estuvimos hablando acerca de cómo la voz de Dios se parece a la voz de la paternidad, de la autoridad delegada por Él. Y cuando tú aprendes a escuchar la voz de tus padres, también es más fácil el que te familiarices y puedas escuchar la voz de Dios. Y hablamos de la cercanía con Él, cómo el Señor muchas veces nos tiene que gritar porque estamos lejos o porque estamos un poco sordos. Hay momentos que marcan nuestra vida también, en donde el Señor habla en una forma rotunda, contundente, porque es algo muy importante lo que tiene para decirnos. Pero normalmente la voz del Espíritu Santo es un silbo apacible, es una voz cariñosa, es una voz que está ahí en la cercanía con Jesús, en la intimidad. Hoy quiero dar, no sé si los 2 puntos que nos quedan, pero empezar por aquí. ¿Cómo yo puedo
escuchar la voz de Dios. Otra de las claves es el crecer en el conocimiento de Jesús, de la persona de Cristo Jesús. El crecer en el conocimiento de Jesús. En Juan capítulo 5, Jesús tiene un problema con los judíos. Mirad, versículo 36. Dice, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí. Pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia, y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que Él envió. Examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hasta ahí hemos leído en Juan capítulo 5 del 36 al 40, ambos incluidos. Jesús dice algo fuerte a estos religiosos judíos. No habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia. Estos que quizás se enorgullecían de conocer a Dios, enseñaban de Dios, eran el pueblo predilecto, el pueblo elegido, el pueblo de Israel. Estaban centrados en la cátedra de Moisés y el mismo Jesús dice, escudriñáis las Escrituras. Vaya que las conocían, las sabían muy bien. Aún hoy, si vas para Jerusalén, vas a ver en todas partes del mundo, pero especialmente allí, escuelas rabínicas que están estudiando la Torá, que están escudriñando la palabra de Dios y otros escritos para ellos importantes. Y sin embargo, no creen en Jesús. Hay un velo puesto en su entendimiento. No han recibido al enviado, al Mesías. No tienen el testimonio de Dios más importante. Entonces, por eso Jesús les está diciendo, jamás habéis oído su voz, tampoco habéis visto su apariencia. Atención, si ellos tenían delante el Verbo encarnado, ahí estaba la voz de Dios. Si ellos querían ver la apariencia de Dios, dice que a Dios nadie le ha visto jamás, pero el unigénito del Padre le ha dado a conocer. Si ellos querían ver la gloria de Dios, Jesucristo es la expresión exacta de su naturaleza y el resplandor de su gloria. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Ahí tenían la apariencia de Dios y ahí tenían la voz de Dios. Pero dice, jamás habéis oído su voz ni habéis visto su apariencia. ¿Por qué? Porque no recibís el testimonio del Padre. Y el Padre está dando testimonio de mí. ¿Cómo está dando testimonio el Padre de mí? Por las obras que yo hago, por los milagros que yo hago, por las profecías que se cumplen en mi persona. Y hasta la voz vino en 3 ocasiones, como dijimos en el primero de los mensajes, hablando fuerte, o en el segundo, hablando fuerte, Dios dando testimonio del Hijo. Este es mi Hijo amado. Y Jesús dijo, esta voz no ha venido por mí, porque yo la oigo todos los días, tengo comunión con el Padre. Ha venido para testimonio de todos ustedes. Pero al rechazar a Jesús, dice, no tenéis la palabra morando en vosotros. Entonces, fijaos bien, mis queridos hermanos, si nosotros queremos oír la voz de Dios, es muy sencillo, porque Dios se ha querido acercar. Y Dios nos ha traído su voz en el Hijo. Cuando crecemos en conocer a Jesús, vamos a conocer más al Padre y la voz de Dios la vamos a tener morando en nosotros. Porque Jesús es el Verbo y la palabra. Porque Jesús es una persona que vive, que resucitó, que está vivo,
que no es una piedra como un ídolo o un bloque de mármol o un ídolo de madera, sino que Él está vivo, su corazón late, respira, tiene ojos y ve, tiene boca y habla. Y tenemos aquí su Espíritu, el Espíritu de Cristo, morando en nosotros. Y el Espíritu Santo usa las Escrituras para hablarnos todo el tiempo. El Espíritu Santo honra este libro, porque es el libro de Dios, la carta de Dios, el mensaje de Dios para el ser humano. Si te pones a escudriñar las Escrituras sin recibir el testimonio, dejando de lado a Jesús, rechazando al Santo Espíritu, es letra, te llenas de información. El conocimiento te va a envanecer y la letra mata. Y así hay tanta gente religiosa que se sabe al dedillo capítulo y verso, que están llenos de información acerca de Dios. Pero dice Jesús, a estos que, como digo, eran la élite espiritual, jamás habéis oído su voz, ni habéis visto su apariencia. ¿Por qué? Porque no queréis venir a mí para tener vida. Si la voz de Dios es todo el rato una voz que nos está llevando. A ver, el Espíritu Santo, dice en Juan, que todo el que nace de nuevo puede entrar en el reino. Y hay que nacer del Espíritu. Y que entonces el Espíritu Santo te lleva como el viento sopla, no sabe dónde viene ni a dónde va. Así son todos los nacidos del Espíritu, que son llevados por el Espíritu. ¿Dónde te lleva el Espíritu? Piensa en esto, el Espíritu siempre te lleva. ¿A dónde te lleva siempre el Espíritu? Te lleva a varios lugares. El Espíritu Santo siempre te lleva a Cristo. El Espíritu Santo siempre te lleva a la palabra. Porque es inseparable el Espíritu y la Escritura. El Espíritu Santo siempre te lleva a la santidad. Es un viento que te lleva, es una persona, pero su ministerio es llevarnos a la verdad, llevarnos a los perdidos, a servir, a amar a los demás. Cuando yo me convertí, pasó algo que ahora lo puedo más o menos entender, pero que en ese momento no lo entendía, no importa que lo entendiese. Porque verdad que no pasa nada que el bebé que se está formando en el vientre de la madre entienda todo el proceso. De hecho es misterioso, aún hoy en día es una maravilla de la ciencia y de la medicina cómo se entreteje un bebé en el vientre de su madre. Pero verdad que no hay ningún problema de que esa criaturita, que su corazón late y tiene un alma y tiene una mente incluso, entienda o no entienda, él va a seguir creciendo y viviendo. Y tú no le dices, mira, ahora vas a nacer, de repente te vas a empezar a sentir mal, vas a querer salir, hay contracciones, una cosa que le llamamos aquí romper aguas, y vas a pasar un momento espantoso porque tienes que casi deformarte para que tu mamá te dé a luz a este mundo. Luego ya no vas a tener más alimento por el cordón umbilical, sino que empezarás a respirar con una cosa que no estás usando ahora, que se llaman los pulmones, y tú no le explicas nada de eso. Eso pasa simplemente. Igual cuando nosotros nos convertimos, nadie nos tiene que estar explicando. Nadie nos tiene que estar explicando que el Espíritu Santo está haciendo una obra en nuestro interior poderosa, que las manos del Altísimo están formando un nuevo corazón, una nueva vida, un nuevo espíritu, y nos está dando la capacidad de respirar. Nadie nos tiene que explicar que estamos naciendo a la vida de Dios, al reino de Dios. Simplemente pasa y de repente la vida de Dios está en ti. Y así me pasó a mí. Me predican el evangelio mis papás, me río, me burlo, etcétera, y Dios va tratando con uno, quebrantando y haciéndole sentir que no va a ninguna parte, que la vida es una vida que está llena de sinsabores, te decepciona, Dios mismo te decepciona de todo lo de este mundo, no te satisface la comida que antes te alegraba de alguna manera o te embriagaba. Ahora todo eso no tiene sabor, nada tiene color. Todo es una obra de Dios que te está llevando ¿a qué? A que descubras que en Cristo hay vida y vida en abundancia. Y así Dios estaba trabajando en mí. Y entonces
Dios usa a mi pastor Fernando, que me predica el evangelio, que me habla del amor de Jesucristo, que yo ni siquiera estaba del todo sobrio, estaba bebido, esa es la verdad, había venido de fiesta, y me senté ahí y lo estaba escuchando, intentando no desentonar en esa reunión familiar, y él me lleva, me conduce a que yo acepte a Jesús y entienda que Él murió por mí. Y yo en mi interior digo, voy a probar. Al fin y al cabo, pues he probado ya varias cosas, muchas cosas, voy a probar. Y también este hombre con todo el rollo que me ha soltado aquí, como le digo ahora que no quiero aceptar a Jesús, vamos a hacer aquí que esto tenga un buen fin, ¿no? Que tenga un buen final. Y por compromiso casi, por aquel que dice, bueno, pues vamos a ver qué pasa aquí, acepto a Jesús como mi Salvador. ¿Quién me iba a decir a mí que a la mañana siguiente algo iba a pasar en mi interior? Y es hambre de conocer a Dios, hambre de conocer la Biblia. Y yo mismo empecé a decir a mi padre, bueno, sí, voy con vosotros a la reunión. Y ya no me rehusaba. Así como el que no quiere la cosa, está bien que me dé ahí una Biblia. Y empecé a leer. Hambre. Ya era el Espíritu obrando en mí, llevándome el Espíritu a la Escritura, llevándome el Espíritu a conocer a Jesús. Y comenzó esa aventura de la vida con Dios. Aleluya. Era un pipiolo, un muchachito en todo sentido, en lo espiritual, en lo natural. Pero Dios, Él se te revela. Comienza a revelarse como un padre, como un Dios personal, como el mejor amigo, como el Dios que tiene destino. Y Él te va poniendo en ti un hambre y te vas. Este libro comienza a tener sentido, se convierte en una brújula, se convierte en una alegría, se convierte en un aliciente. Lo que antes era un tostón, un libro de abuelos, ahora es el libro que más me apasiona. ¿Qué es eso? Eso es un milagro. Esa es la obra de Dios en el pecador. Aleluya. Entonces, yo comienzo a conocer a Jesús y pasa algo muy parecido a lo que sucede por ir de lo natural a lo espiritual o de lo conocido a lo desconocido. Pasa algo muy, muy parecido en mi matrimonio. Claro, yo llevo con mi esposa prácticamente el mismo tiempo que yo he convertido. Son 25 años caminando juntos y me sucede algo con ella. Y es que sé casi en todo momento lo que ella está pensando. ¿Verdad que pasa eso cuando conoces mucho a alguien? Es como que me adelanto, me anticipo a lo que va a decir en una situación determinada. Si tú, por ejemplo, me dices, queremos prepararle una fiesta de sorpresa a Vanessa. Yo sé lo que le va a gustar y lo que no le va a gustar. Porque ya la conozco muy bien. De alguna manera, su carácter ya está aquí. Ya me es muy familiar. Sus preferencias, sus gustos, su forma de pensar, sus mecanismos de vida. Y a veces estoy en una conversación y sé lo que está pensando. Y ella igual conmigo. Y va a decir ella algo y lo digo yo primero. Y estamos de estas cosas que ya estamos en una conversación y hago así y ella me hace así y ya está. 2 miradas y ya sabemos de qué va la cosa. Lo que estamos pensando o lo que estamos sintiendo o qué actitud tenemos ante una situación determinada. Salvando las distancias, igual es con la persona del Espíritu Santo, que mora en ti y hace que la palabra, el Espíritu Santo va haciendo un trabajo. ¿De qué? De que cada vez conozcas más la Escritura y conozcas más a Jesús. Entonces llega un momento, en la medida en la que tú conoces más a una persona, que su carácter está aquí. Que aquí está, mira, en este libro está la mente de Dios. Aquí se revela la mente de Dios en la palabra. Aquí está la biografía de Jesús, el proceder de Dios por los siglos. Aquí está el plan perfecto de la salvación.
Aquí se nos revela el corazón del Padre. Aquí está la mente de Dios. Entonces el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros va haciendo ese trabajo de llevarnos a Cristo y de llevarnos a las Sagradas Escrituras, de manera que Jesús ya no es alguien extraño o ajeno. De hecho, si nos presentan otro Jesús que no es nuestro Jesús, un Jesús quizá judaizante, o un Jesús de látigo, o un Jesús como ahora se quiere vender, homosexual, o un Jesús sin poder, una especie de filántropo, no sé, de mártir de la historia. Ese no es mi Cristo, porque yo conozco a mi Cristo, porque tengo el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo me ha ido revelando más y más a Cristo. ¿Sí o no? Y el mismo Espíritu Santo te va revelando cada vez más la Escritura, de manera que el carácter de Dios, que la mente de Dios, que la persona de Dios cada vez está más clara en tu interior. Entonces, cuando tú estás queriendo oír la voz de Dios para algo, tú me preguntas, oye, ¿qué pensaría Vanessa en cuanto a esto? Y si no le atino, me aproximo, porque la conozco bien, 25 años. Y tú vas caminando con Dios y tú dices, mira, como dice Pablo en algunos momentos, no estoy hablando de parte del Señor. En este momento estoy hablando yo, pero yo tengo el Espíritu de Dios. Y sé cómo Dios piensa. Estoy familiarizado con su carácter, con sus caminos, con su voluntad. Eso se convierte en un discernimiento muy importante. Una de las claves para oír la voz de Dios, la voz de Dios es que le conozcan más y más, que eso es una obra del Espíritu Santo, que le conozcan más y más, porque entonces cuando tú oyes una voz en tu interior que te dice, por ejemplo, hay una persona que te está hablando de su problemática, de su necesidad, y si oyes una voz dentro de ti que te dice, cámbiale de tema, esto se está poniendo muy triste y embarazoso y personal, marca una tangente, sal por la puerta de escape. No es la voz de Dios. Eso tú sabes que es la voz de tu carne y de tu comodidad y de tu falta de compromiso con la necesidad del prójimo. Tú sabes que la voz del Espíritu Santo va a estar guiándote y llevándote de una manera muy diferente. Amar a esa persona, aprender a escuchar a esa persona, a traer una palabra de consuelo, de alivio, e incluso en la medida en la que afinas con el Espíritu Santo, probablemente te va a ayudar a entender algo de su corazón, a ministrar algo que tiene sentido a esa vida. Ese Dios. Porque yo ya sé cómo es Dios, y Dios es un Dios de misericordia, y Dios es un Dios comprometido, y Dios es un Dios que hace que yo me atreva, que yo me haga también un atrevido, no un imprudente, no uno que no sabe estar, porque no es así, pero sí un valiente para poder tocar las vidas de otros. ¿Están viéndolo, mis hermanos? Si de repente te viene una palabra que oyes, que alguien te dice, que tú mismo oyes en tu mente, que es una palabra trayéndote unas dudas. ¿Será que tú de verdad te vas a morir y te vas a ir para el cielo? Pero tú te has visto bien, alma de cántaro. Tú te conoces mejor que nadie. ¿Qué haces tú allí? Ese sitio tan sublime y tan alto. Y tú tan pecador que hasta te huele el aliento por las mañanas. No, hombre. Algo vas a tener que hacer para de verdad ser un hijo de Dios o de verdad merecerte el cielo. Algo vas a tener que añadir para que Dios te ame, para que Dios se identifique contigo. Esa es la voz de Dios. Se te tiene que revelar la gracia, se te tiene que revelar el evangelio de la gracia. Y cuando se te revela el evangelio de la gracia, tú estás convencido, en primer lugar, que Dios me ama sin razón alguna.
que Dios me ama sin que yo lo merezca. Que Dios me ama no por mis méritos, sino porque ha elegido amarme y Cristo ya ha hecho todos los méritos. Que Dios me ama en una manera incondicional. Y para no tener problemas con mi actitud cambiante, ha interpuesto un pacto, de manera que si Dios es fiel a su propio nombre, si Dios es fiel a su propia palabra, si Dios es fiel a su pacto, es fiel para conmigo. O dicho de otra forma, Dios no se relaciona conmigo por cómo amanece el día, por cómo las circunstancias cambian, por cómo yo me siento o hago para con Él, sino que Él, aunque yo sea infiel, Él permanece fiel. Él sigue siendo fiel porque lo ha prometido. Entonces la voz de Él, cuando yo conozco la Escritura, yo sé que la voz de Dios me dice: hijo, te amo. Aunque no me guste lo que estás haciendo, yo te quiero cambiar porque te amo, pero soy tu padre, estoy contigo. Y el Espíritu Santo te da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Cómo viene esa seguridad de lo que es la voz de Dios? Por conocer la Escritura y por conocer el corazón de Dios, por conocer la persona de Jesús. Si recibimos a Cristo, recibimos el testimonio del Espíritu Santo, recibimos el testimonio de la Escritura, tenemos su voz morando en nosotros y tenemos una imagen clara de cómo es Él. No estoy hablando de pintar un cuadro de un Jesús barbudo, etc. Luego a lo mejor tenían la nariz más grande, más chica, no importa eso. Cuando Juan le ve en Apocalipsis, su descripción es muy diferente, con rostro de sol, ojos de rayos, en fin, todo un superhéroe, ¿no? Es difícil de pintar. Pies de bronce bruñido, cae muerto a sus pies. No estoy hablando de ese tipo de apariencia física, estoy hablando de carácter, estoy hablando de cómo es Dios, de bueno, de santo, de justo, de noble, de alto, de sublime. Cuanto más le conozco, más fácil oigo su voz. Más fácil sé diferenciar mi voz o la voz del diablo, voces extrañas, de lo que es su voz. Dios mismo va a honrar la Escritura. El Espíritu Santo va a hablarme a través de este libro. ¿Está recibiéndolo? Miren ustedes. Esto es muy, muy tremendo, cómo se relaciona la voz de Dios con la palabra de Dios. Alguien ha dicho: ¿quieres oír a Dios? Abre tu Biblia y lee. ¿Quieres oírle en voz audible? Léela en voz alta. En Romanos capítulo 10 y versículo 14. Pero también el Espíritu Santo habla en nuestra conciencia, también el Espíritu Santo habla en nuestro interior. En Romanos capítulo 9 y versículo 1 dice el apóstol Pablo: digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Ves ahí? El Espíritu Santo, esto es Romanos 9:1, el Espíritu Santo le está dando un testimonio a Pablo en su conciencia de que lo que va a decir a continuación es verdad. Entonces el Espíritu Santo está hablando, está la voz de mi conciencia y está la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ministra mi conciencia y me da un testimonio. O sea, Pablo lo que va a decir a continuación es que él mismo sería anatema por sus hermanos Israel, los hermanos de la nación de Israel. Eso es muy fuerte. Y Pablo se ha parado y habrá dicho: ¿seré yo un exagerado? Quizás es que se me va un poco, ¿no?, la mano escribiendo y me pongo poético. ¿De verdad yo estaría dispuesto a ser anatema para que Dios salve a los judíos? Y entonces Pablo busca el testimonio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le da testimonio en su conciencia de que lo que está diciendo es verdad, no es una exageración. Entonces, así trabaja la voz de Dios. El Espíritu Santo va hablando a tu conciencia, va dando testimonio en tu conciencia. Y entonces es muy importante que tu conciencia esté sana, que tu conciencia esté saludable. Hay toda una enseñanza en cuanto a la conciencia, porque la conciencia es una facultad que el hombre tiene
para poder sentirse mal ante el pecado. Es como un juez interno que te dice lo que está bien y lo que está mal. Alguien ha dicho que es como la voz de Dios que ha dejado en el hombre. Esa conciencia, cuando está despierta, te redarguye cuando algo haces mal. Te ayuda a entender lo que es justo y lo que es injusto, lo que es bueno y lo que es malo. Pero el pecado hace que los hombres tengan la conciencia corrompida o dañada. Dice cauterizada. Es como muerta la conciencia. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, el Señor nos lava de pecado, nos limpia y nos da una sana conciencia. Vuelve a darnos esa impresión de lo que es bueno y lo que es malo. Porque estábamos tan envueltos en el pecado cuando estábamos sin Cristo, o si tú has caído en un momento dado de ceguera espiritual y de abandonarte espiritualmente, en un momento dado de rebeldía contra Dios, aunque seas un hijo de Dios, pero has tenido una experiencia de hijo pródigo, la conciencia es como que se adormece, es como que se calla, ya no deja de ser una voz sensible, una voz en tu interior que no hagas eso. El temor de Dios es como que desaparece en el hombre, y entonces los hombres tú los ves ahí que de repente están diciendo una mentira y siguen tal cual. Hacen un negocio con estafa y siguen. Y se acuestan por la noche y duermen. Gritan y tratan mal a su hijo o a su esposo o a su esposa. Y entonces se arman de razones y dicen, lo merecía. Y no les redarguye la conciencia. Y tú ves gente que tiene verdaderamente un problema en su conciencia. Tienen la conciencia dañada. Y a esas personas Dios les tiene que hablar a gritos. Les tiene que hablar a gritos porque es como que ese juez interno es como que le anda un mazazo y está por ahí groggy, knockout. Pero la obra de la restauración, la gracia de Dios, una de las cosas que hace es que despierta de nuevo la conciencia y te limpia para que tengas limpia conciencia. Te da una conciencia saludable, buena conciencia y limpia conciencia. Una sensibilidad con las cosas de Dios, un temor santo, de manera que ahora no te quieres saltar los semáforos, no quieres andar por ahí diciendo mentiras, no quieres hacer un negocio que sea fraudulento, aunque sea con un beneficio, porque hay una voz dentro que te dice, no, eso no le agrada a Dios, no lo hagas. Pues el Espíritu Santo ministra a nuestra conciencia. Es una voz a nuestra conciencia que nos da un testimonio y nos dice, así es. Mira, te voy a contar una tontería, pero para que veas cómo es el Espíritu Santo conmigo. Yo voy andando por aquí por la iglesia. A veces me pasa incluso por la calle y voy andando y veo un papel. Y entonces la voz de mi conciencia dice, debería recogerlo. Pero entonces voy liado y sigo. Y me para el Espíritu Santo y me da testimonio y me dice, sí, párate, vuélvete y recógelo. Qué bonito cuando están la voz del Espíritu Santo y la voz de mi conciencia están trabajando juntas, guiándome hacia lo bueno, a lo que le agrada a Dios. O poniéndome un freno, todo lo contrario, ¿no? Baja la ventanilla y entonces tú vas a arrojar un envoltorio de caramelo. Y entonces tú dices, esta es la voz del mundo. Es que hay que darle trabajo a los barrenderos. ¿Sí o no? Y entonces cuando los barrenderos dicen, pues, ¿verdad que no te pego yo un puñetazo en la boca para darle trabajo a los dentistas? O sea, es trabajo innecesario. Vamos a conservar limpio el medio ambiente. Pues el Espíritu Santo te va a ayudar a ser el mejor ecologista, una persona pulcra, limpia, una persona que cuida las cosas, que cuida el medio ambiente. Entonces tú vas a bajar la ventanilla y te dice el Espíritu Santo, no hagas eso, eres un príncipe de Dios. ¿Te imaginas al príncipe Felipe, que ahora el rey Felipe, que es nuestro rey ahora? ¿Te imaginas al rey Felipe que entonces va en su coche ahí con su chofer
y está ahí, de repente está la gente, el rey, y baja la ventanilla y escupe un chicle. A que inmediatamente salen los paparazzi y en Hola y en las revistas de cotilleos tenemos un monarca sucio. Y el monarca no va a decir ahí, es que hay que darle trabajo a los barrenderos de Madrid. No. ¿Por qué? Porque sabe conducirse. ¿Por qué? Porque ha sido enseñado. Bueno, el Señor nos quiere enseñar. Yo sé que esto que estoy diciendo es una tontería, pero el Señor está para enseñarnos a administrar la economía, para enseñarnos a cuidar el hogar limpio, sin volvernos fanáticos de la limpieza, para enseñarnos a conducir prudente, para enseñarnos a cuidar la naturaleza, para enseñarnos a respetar las autoridades, para enseñarnos todas estas cosas. La voz del Espíritu Santo va a estar ahí. Pero conforme tú vas conociendo a Dios y te familiarizas con el Espíritu Santo, tu misma conciencia ya te lo dice. Ya sé lo que me vas a decir, Espíritu Santo, antes de que me lo digas. Porque ya mi conciencia está ejercitada para discernir el bien y el mal. ¿Me está entendiendo alguien? A veces llega el verano, la playa, la sensualidad. Topless a estribor. Mira, algunos han despertado. O a babor, no sé bien cómo es el lenguaje de los marineros. ¿Qué te dice el Espíritu Santo? No mire, Juan Carlos. Santidad al Señor. Amén. Gloria a Dios. Una ofrenda para ti, Señor. Porque en la carne. Pero ¿qué me dice la conciencia? Ya no necesito que me lo diga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me lo dice si no estoy ejercitado. Pero ya no necesito que me lo diga el Espíritu Santo. Ya me lo digo yo a mí mismo. Juan Carlos, santidad, cuida tus ojos. Aleluya, gloria a Dios. Entonces pueden mirar así, pero inmediatamente a mis hijos, ¡shh! Mira qué bonito está el mar. Toma nota, Vanessa, a esta playa no hay que volver. Un tiburón. ¿Sí o no? Voy a poner otro ejemplo, ¿no? Estás ahí pensando en tal hermana. Mira que yo hice por ella y no me dio las gracias. Y nunca tiene un detalle conmigo. Y estás ahí pensando mal. Yo no sé si de verdad esa hermana es una aprovechada. ¿Qué te dice la voz de tu conciencia y qué te dice la voz del Espíritu Santo? La voz de tu conciencia no te dice, llama a María y compártele la información. ¿A qué no? Esa es la voz del morbo y de la carne. ¿Qué te dice tu conciencia? ¿Cómo la vas a amar si albergas esa clase de pensamientos? Luego, no la vas a amar con sinceridad, sino con hipocresía. Ay, hermana, pero por dentro estás diciendo, aprovecha, interesa. ¿Qué te dice el Espíritu Santo? Ora por ella. Mira a ver de qué forma la puedes ayudar. Más bien piensa con misericordia. No seas tan duro en juzgar o tan dura en juzgar a tu hermano o a tu hermana, porque con la medida con la que juzgues serás juzgado. Entonces yo prefiero ser misericordioso en el juicio hacia mi hermano, porque entonces sé que voy a ser juzgado con misericordia también. ¿Cómo yo sé esas cosas? Porque conozco a Dios. He caminado con Él 25 años. Ya sé cómo Él se maneja. Ya sé cómo Él se mueve. Pero también porque conozco los principios de la palabra. Y el mismo Espíritu Santo me ha revelado a Cristo. El mismo Espíritu Santo me ha revelado la mente de Dios, el corazón de Dios aquí. Por eso es tan importante crecer en el conocimiento de la palabra. No escudriñarlo como el que va buscando una nueva doctrina. Porque hay gente que va por ahí como queriéndose llenar de conocimiento y de misterios y de cosas demasiado rebuscadas que ni siquiera tienen nada que ver con el día a día de sus problemas y de su caminar. ¿Y de qué te sirve a ti saber de memoria la ubicación de las 12 tribus en el desierto para hacer un fanfarrón con tus hermanos? ¿Es práctico? O a lo mejor lo práctico es ubicarte tú en tu trabajo y en tus relaciones y en tu matrimonio y ubicarte tú en la sociedad.
¿No será eso lo que Dios te quiere enseñar en su palabra? Entonces Jesús dice, escudriñáis las escrituras, pero las escudriñáis. Vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, pero las escrituras os llevan a mí, os dan testimonio de mí. No os están aprovechando. Nunca habéis escuchado la voz de Dios. Imagínense un momento que yo estoy, como estoy diciendo, más de 2 décadas en esto y se para hoy aquí Jesús y me dice, Juan Carlos, nunca has escuchado mi voz. Señor, pero si me he dedicado a predicar de ti, a conocer la escritura, pero albergaste nada más que un deseo de hacerte un maestro y llenarte de información y no me has conocido a mí. No has dejado que mi Espíritu Santo trate contigo y haga que mi palabra more en ti. Entonces no es la obra mía. Ay, si tal cosa me pasara, que se caiga la venda de mis ojos para que vea a Cristo y comience de nuevo. Porque entonces no estoy más de 20 años, estoy repitiendo el mismo año todo el rato. Ni el mismo año, el mes 1. Estoy en el mes 1. Y algunos así se cansan. Claro que se cansan porque lo de Cristo no cansa. Estar en Cristo no cansa. La religión es lo que cansa. ¿Me está entendiendo alguien? Entonces, el Espíritu Santo hace una labor tan maravillosa. Por eso decía, cuando yo me convertí, ¿cómo el Señor me lleva a la palabra? Me pone hambre por conocer más a mi Dios. Pero aplicando la palabra a mi caminar, a mi necesidad. No metiéndome en recovecos complicados, misteriosos, sino realmente que Cristo se vaya formando en mí como joven que era y después en cada área de mi vida. Qué obra del Espíritu Santo. Le damos un aplauso al Espíritu Santo. Qué bueno es el Señor, qué paciente y amoroso. Aleluya. Amén. Os decía que fuésemos a Romanos capítulo 10 porque quiero que veáis conmigo algo que está aquí bien clarito. Cuando dice en el 14, Romanos 10, 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. 16. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí, por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. ¿A qué se está refiriendo aquí que ha salido su voz? Por toda la tierra y hasta los confines del mundo sus palabras. Por el contexto, o lo puedo contestar. Aquí habla del evangelio del bien. Aquí habla el anuncio. Aquí habla que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. ¿A qué se está refiriendo entonces con la voz de Dios? En este contexto de Romanos capítulo 10, la voz de Dios es el mensaje, es la palabra, es la palabra de Cristo, es el mensaje, el anuncio del evangelio, la buena noticia, es la revelación de Dios para el hombre. Si vas a Génesis, el meollo de la cuestión es Cristo. Y si sigues con Éxodo, el mensaje más importante se te va a revelar Cristo. Y toda la escritura da testimonio de Él. Te quiere presentar Dios, su plan para contigo. Y más que eso, su misma persona para que tú le puedas conocer. ¿Qué es por lo tanto su voz? Su voz es su palabra en mi vida. Cuanto más conozco el evangelio, el mensaje de Cristo, el anuncio de Dios, la palabra, las sagradas escrituras, más conozco su voz. Y más fácil voy a oírle. Porque el Espíritu Santo de hecho honra la palabra. Casi siempre te habla usando la palabra. ¿Para qué? Para que tú no te turbes creyendo que estás escuchando voces extrañas. Cuando tú escuchas la palabra, tú sabes que estás escuchando al Espíritu. Dios no es un Dios de confusión. El mismo Jesús no tenía nada en contra de escudriñar las Escrituras. Cuando le dice, vosotros escudriñáis las Escrituras pensando que en ellas tenéis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Pero el problema no era en sí escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque Él es el hombre apegado al libro.
Desde pequeño, tú ves a Jesús descubriéndose en las Escrituras. Tú ves a Jesús con 12 años preguntándole a los maestros de la ley acerca de las Escrituras con un hambre impresionante. Tú ves a Jesús constantemente citando las Escrituras. Tú ves a Jesús cumpliendo lo profetizado. Sed tengo, dijo en la cruz, para que se cumpliera la Escritura. Pues se puso en pie y tomó la Escritura y dijo hoy, leyó en Isaías capítulo 61, hoy se ha cumplido esta Escritura delante de todos ustedes. Jesús es el verbo, es la palabra encarnada, y Él es el que más escudriñó las Escrituras y el que más las proclamó y el que más las honró. Pero no hizo bibliolatría, cuidado. Ellas dan testimonio de mí. Ellas están para que ustedes me conozcan a mí. Ellas están para que ustedes conozcan los propósitos del Padre, la mente del Padre. ¿Y cómo Jesús manejó las Escrituras? ¿Cómo Jesús se relacionó con la voz de Dios en la Escritura? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Sin negar lo que le pudieran enseñar los rabinos, porque él, como lo vemos ahí, aprendía de los maestros de la ley. Pero él mismo aprendió del Espíritu, porque el Espíritu nos abre el libro y nos abre el corazón de Dios. Oh, gloria a Dios. ¿Qué nos está diciendo hoy el Señor, mis hermanos? ¿Cuál es la cuarta clave para poder escuchar la voz de Dios? Conocer a Jesús, conocer la Escritura, las Sagradas Escrituras, conocer a la persona del Espíritu Santo, dejar que el Espíritu Santo nos lleve en esa aventura de crecer en el conocimiento de Dios. Cuanto más le conozca, más le vas a oír. Cuanto más le conozca, más la voz del Espíritu va a estar clara, más tú vas a saber lo que es la voluntad de Dios para ti y lo que son contaminaciones, interferencias y otras voces tuyas o del entorno que te quieren desviar de hacer la voluntad de Dios. ¿Lo recibe usted, mi hermano? Y la quinta clave, y muy importante, está en Deuteronomio capítulo 30, si me acompaña, y es muy sencilla, pero al mismo tiempo, ay, mi hermano, ¿cómo batallamos el ser humano con esto? Es lo que yo llamo tener un corazón para Dios de obediencia. Tener un corazón para Dios de obediencia. Deuteronomio capítulo 30. ¿Todavía tengo vuestra atención, mis queridos hermanos? Unos poquitos minutos. Dice que en el capítulo 30 y verso 2, dice que cuando vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy, entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad. O sea, aquí ya Moisés, por revelación de Dios, está diciendo, ustedes se van a rebelar, ustedes van a ser un pueblo que se va a ir tras los ídolos y van a tener experiencias de cautividad. Pero cuando ustedes estén en la cautividad y se arrepientan y se vuelvan a Dios, Dios les hará regresar de su cautividad. Entonces, dice en el versículo 6, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón, aleluya, y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Diga conmigo, un corazón para Dios. Diga conmigo, obediencia. Verso 8, y tú volverás a escuchar la voz del Señor. 8, verso 8, Deuteronomio 38. Y tú volverás a escuchar la voz del Señor. Y guardarás todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu tierra. Pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres, si obedeces a la voz del Señor tu Dios, guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en este libro de la ley. Y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma.
Y ahora en el verso 19, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Son versículos para subrayarlo, sí o sí. Wow. Cuando Israel obedezca, volverá a escuchar la voz. Hay un momento en el que toman a Jeremías. Ya el pueblo ha sido llevado al cautiverio. El remanente queda en Jerusalén. Le dicen al profeta Jeremías: queremos consultar la boca del Señor. Y venimos a ti, que eres un profeta que has profetizado cosas que ya se han cumplido. Entonces van a consultar. Hemos de ir a Egipto. Eso está al final del libro de Jeremías. Y buscar allí refugio. Y Jeremías va donde el Señor. Y el Señor le dice: mira, este pueblo viene a consultarte, pero no quiere hacer mi voluntad. Respóndeles, pero ya sabes que no van de verdad no quieren hacer mi voluntad. Entonces dice Jeremías: así dice el Señor, no vayáis a Egipto, no busquéis la sombra de Faraón, quedaos aquí y prosperaréis y os irá bien, Dios tendrá misericordia de vosotros. ¿Y sabes lo que dicen ellos? No, sino que iremos a Egipto. Y lo llevaron preso a Jeremías y se lo llevaron. Y entonces dice Dios: si este pueblo viene a consultar mi boca, no le hablaré, no escuchará mi voz, porque no quieren de verdad, de corazón, hacer mi voluntad. El 80%, diría yo, del éxito en oír la voz de Dios es que primero quieras hacer su voluntad. Y en esto el Señor sabe si tienes un corazón que se ha vuelto y está humillado para con Él. Y a veces, a la hora de escuchar la voz de Dios, el trabajo más grande que me ocupa más tiempo a mí no es tanto oírle, es morirme. Es morir a mi voluntad, a mi predilección, a mis propias decisiones, a lo que me gustaría que Él dijera y decir: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Recuerdo un momento en el que a Vanessa le ofrecen, estaba trabajando de encargada en una tienda de ropa o de ayudante de la encargada, pero le ofrecen irse de encargada a otra ciudad, a Lorca precisamente, para ser encargada de esa tienda. Entonces me pregunta a mí: ¿qué hago? Y yo le digo: la voluntad de Dios. Entonces se mete en el cuarto y comienza a orar, a buscar la voluntad de Dios. Y salía: Dios no me habla. Y otra vez se metía. Y otra vez salía: no le escucho. Y otra vez entra. Y le digo: ¿sabes una cosa, Vanessa? ¿Sabes por qué Dios no te habla? Porque está muy fuerte en ti lo que tú deseas hacer. Antes que nada, ríndete de corazón para estar dispuesta a hacer su voluntad. Y Dios te va a hablar. Voy a probarlo. Y pasó un buen ratito ahí. Pasó un buen ratito luchando con su propia voluntad, poniendo en el altar sus preferencias, sus anhelos, sus deseos. Y lo puso allí. Y es como que entonces estás listo. Has conquistado el oído circuncidado y el corazón circuncidado para poder. Es como que se abre el oído para poder escuchar. Porque Dios ve que de verdad estás dispuesto a hacer lo que Él te diga. Y en ese caso, el Señor lo que le habló a mi esposa, y yo la apoyé 100% y tuve testimonio, es que era de Dios que tomara esa oferta, ese ofrecimiento y tuviese esa experiencia. Y más adelante llega otro momento diferente. Ella amaba su trabajo y llega el momento que Dios se lo pide. Y que Dios le está pidiendo que nos vayamos a Águilas a vivir y a pastorear una iglesia. Ya no le tuve que decir nada porque ya sabía el caminito. La clave para que Dios le hablase a ella era precisamente el morir a su propia voluntad
para estar dispuesta a hacer la voluntad de nuestro amo, dueño y Señor, que es Jesucristo. Y ahora el Señor no le dijo lo que quería su carne. Porque en el ejemplo anterior, lo que Dios le dijo que era su voluntad estaba de acuerdo con el deseo de su corazón, con el anhelo de su corazón. Señor, que sea Paquito, que sea Paquito, que sea Paquito. Señor, que sea Juanita, que sea Juanita, que sea Juanita. Y si se te ocurre que me va a decir otra cosa, Señor, que sea Paquito, que sea Paquito, que sea. Piénsatelo bien, Señor. Si quieres oír bien, primero pon a Paquito en el altar, pon a Juanita en el altar, pon ese trabajo en el altar, pon esa decisión, ponlo todo ahí en el altar. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y di, Señor, ahí estoy. Ya no vivo yo, tú vives en mí, hágase en mí tu voluntad. En fin, todo lo que Dios nos está enseñando de obediencia y de que su gobierno es eso, venga a tu reino y hágase tu voluntad en mi vida, es el momento de vivirlo, Señor. Y en esta segunda ocasión, el Señor le dice, entrégame tu trabajo porque comienza un nuevo tiempo en vuestro ministerio. Cuesta, pero Dios honra. Dios habla cuando estamos dispuestos a obedecerle. A veces los silencios de Dios son preocupantes. ¿Por qué habla poco Dios? Porque hay poca disposición a obedecer. Eso a mí me preocupa. Cuando hay un pueblo obediente, Dios habla mucho. Porque Dios se da cuenta, están comprometidos, no quieren que mi palabra caiga a tierra. Quieren obedecer mi palabra, se lo toman en serio. Aman mi voz, aman mi voluntad. Dios habla mucho. Si comienza a faltar voz de Dios, es porque se ha generado un corazón caprichoso o duro. Un corazón que no está dispuesto a obedecerle. Eso tiene que preocuparnos mucho en nuestra propia vida. Si oímos al Espíritu a menudo, esa es buena, esa es señal de salud. Esa es señal de que Él está contento. Pero si ya, yo le llamo la parábola del chofer. ¿La habéis oído ya? La parábola del chofer. Ok. Mi vida es un coche. ¿De acuerdo? Pero Dios no me toma a mí el volante porque Él es un caballero. Él dice, tú lleva el volante. Y Él va a tu ladito. Entonces, Él, si tú quieres torcer para la izquierda o tú quieres ir más lento o más rápido, lo que sea, Él no te va a obligar nunca. Porque Él quiere una obediencia voluntaria. Entonces Él va a tu lado y entonces ahí comienza el viaje de ser guiados por el Espíritu, ¿no? Y ahí está el Espíritu Santo realmente. Si vamos a pensar esto, si Él nos compró con el precio de su sangre, el coche, el vehículo, el auto, ¿es mío o es suyo? Ya no es mío, es suyo. Y el viaje de mi vida es para mí o es para Él. Ya es para Él. Y sería todo más fácil si Él se pone en el volante, ¿sí o no? Y nos convertimos en una especie de no sé, pasajeros que vamos ahí disfrutando el viaje y Él es el que nos lleva. ¡Ah! Mira, para allá, ¿por qué hiciste eso? No sé. Como especie de robot, de marionetas. Pero así no trabaja Dios. Dios trabaja con mi voluntad. Dios trabaja con mi acuerdo. Con que concuerde yo con Él. Entonces Él va a mi ladito. Como el profesor de autoescuela. Él va a mi ladito como el hombre que tiene un chofer, ¿no? Que tiene una posición tal que tiene un chofer. Y tú estás allí. El engaño es creer que el vehículo es tuyo, que tú haces lo que tú quieres. Pero bueno, ahí comienza el viaje. Y dice el Señor, arranca y camina, vamos allá. Y tú ahí vas. ¿Y ahora? Y entonces el Señor te dice, no, ve más rápido, ve un poquito más rápido y sigue recto. Ok. Y todo un poco más rápido y sigue recto. Y en el viaje le vas conociendo a Él. Y el Señor te dice, ahora la próxima a la derecha la vas a tomar. Porque quiero que vayamos
allí al centro comercial. Entonces llega la próxima a la derecha y sigue recto. Y tú le dices, no, pero Señor, yo sé que hay una forma mejor de llegar, que hay menos tráfico. Y entonces, tú tranquilo. Si tú quieres... no, pero es que yo tenía una parada. Antes de llegar al centro comercial yo tenía una parada. Yo tenía una misión entre medias. Pero bueno, sigue, está bien. Y ahí tú sigues. Y entonces llegas al centro comercial y paras allí y dice el Señor, bueno, pues aquí vamos a hacer una parada de 10 minuticos que se nos va a montar un pasajero. ¿10 minutos? No, Señor, que busque otro taxi. No tengo tiempo, hay prisa, tenemos que llegar. No, Señor, vamos a seguir el viaje. Bueno, yo tenía un plan de que montáramos a ese pasajero, pero está bien, me parece que el vehículo no las ha acabado de entregar, ¿eh? Me parece aquí que quien manda está claro, pero sigamos el viaje. Y el Señor te dice, ve más lentito, hazme el favor, ve más lentito. Y tú, ¿pero por qué? Pero si mira, está despejada la carretera y podemos ir más rápido. Entonces, ¿qué pasa? Que en la medida en la que tú vas haciendo tu santa voluntad, que no es santa, por cierto, cada vez más el señor del coche se empieza a callar. Porque se da cuenta de que de poco sirve. Nada, lo que tú veas, tú sigue. Donde tú digas. Y no se baja porque la salvación está ahí, el Espíritu Santo está ahí. Él no se va a bajar, pero va a ser un viaje triste. No le vas a disfrutar y ni te va a disfrutar Él a ti. Y cada vez te va a hablar menos. ¿Por qué? Porque eres un sabijondillo, porque Juan Carlos tú quieres hacer tu santa voluntad, porque tú tienes tus planes, tu camino, tu ruta, tu velocidad, para la derecha, para la izquierda, sabes más que Él. Y por ahí tienes un accidente y después del accidente te humillas. Él te repara ahí todo el coche y vuelve a escucharle un rato, pero otra vez vuelve a lo mismo y otra vez se empieza a callar. Ahora vamos a ponerlo a la inversa. Y vamos a ponerlo a la inversa, que tú estás ahí diciendo, ¿y ahora, Señor? Ahora vamos a salirnos por la derecha. Ok. A la derecha. Y ahora, Señor, tenemos una paradita. Vamos a dejar que se monte tal y después vamos a ir al centro comercial. Ok, Señor. Y el Señor diciendo, oye, que he encontrado un chofer. Que he encontrado uno que va a hacerme caso. Qué bueno. Y ahora, Señor, vamos a pararnos aquí un buen rato porque tengo un plan y vamos a estar ahí un rato esperando. Pero, Señor, hace calor aquí. Ay, Señor, ya estoy cansado. Pero, Señor, está bien. ¿Algún plan tú tienes? Aquí nos quedamos. Muy bien. Estás entendiéndolo. Estás negándote a tu voluntad. Vamos bien. Te voy a llevar donde tú no sabes. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre. Tengo destinos que ni te imaginas. Tengo rutas y atajos que tú no conoces. Ya verás cómo nos va a ir bien. Pero lo más importante no es que Él va a seguir hablándote para darte indicaciones, sino que Él va a estar contento y en el viaje vas a conocer a la persona más maravillosa de toda la historia. Aleluya, que es el Espíritu Santo, que es Jesucristo. Cuanto más dispuestos, por lo tanto, estamos a obedecer, más Él nos quiere hablar. Y más contento se pone Él y más nos habla. Entonces tenemos que andar sensibles también a su voz. Estaba yo en el Espíritu. 1, 2, la voz de Dios se parece a la voz de los padres. 3, la cercanía y la intimidad es muy importante en cuanto a escuchar la voz. 4, en la medida en la que crezco en conocerle, más fácil oigo su voz, conocer a Jesús y conocer las Sagradas Escrituras. Y 5, tener un corazón para Dios de obediencia. A mí todo esto, hermanos míos, me ha funcionado. O me está funcionando. Como decía la vez pasada, estoy en el camino. Estoy aprendiendo a ser un chofer del Espíritu Santo. Siguiendo y terminando con esta ilustración, hay un momento que ya no solamente me convertí en chofer de mi propia vida, sino de mi familia. Wow. Ahí ya la cosa cambia. A lo mejor tú no solo llevas tu vida, llevas tu empresa. O Dios te ha confiado un ministerio. En el caso mío,
entiendo que si Dios me ha traído a esta responsabilidad de conducir este autobús, por decirlo así, que se llama A los pies del Rey, junto con mis compañeros, por supuesto, que me ayudan a oír la voz de Dios. Pero qué responsabilidad. No desviar la dirección. Entonces, fíjate, si tú aprendes a escuchar al Espíritu Santo en lo personal, Él te va a poder usar como chofer para otras cosas que te va a confiar, como tu familia, ayudar a otros, un ministerio, un trabajo, etcétera, porque Él está buscando gente que se convierta en un vehículo de su plan en la tierra, de sus propósitos en la tierra. Dile al que está a tu lado, Dios está buscando choferes. Amén. Gloria a Dios. Es apasionante oír al Señor. A veces cuando me voy a la cama, una de las cosas que pienso es: ¿cuántas cosas me dijiste hoy que no te oí? ¿Cuántas cosas me dijiste hoy y estaba yo despistado? ¿O no te acabé de percibir porque en un momento no estaba en el Espíritu? O a lo mejor me querías decir algo y yo no tenía la disposición de obedecerte en eso. Por eso, mis hermanos, este es un camino en el que vamos creciendo en la obediencia y creciendo en escuchar la voz de Dios. Hay un crecimiento constante en esto. ¿Te animas a ser alguien que eres amigo de la voz de Dios? Amén. Vamos a orar y vamos a pedírselo. Padre, gracias. Gracias, Señor. Amamos tu voz, amamos tu palabra, amamos tu voluntad. Y sabemos que tú estás buscando esos hombres y mujeres que no se adueñen de su vida y la lleven a su propio destino, sino que tú estás buscando esos hombres y mujeres que entiendan perfectamente que ya no se pertenecen, porque ya no somos nuestros. Eres el libertador que nos sacaste de la esclavitud, muriendo en la cruz en nuestro lugar. Nos sacaste como tizones arrebatados de la destrucción y nos trajiste a tu familia. Nos hiciste tus hijos, nos hiciste tus siervos, para que vivamos aquí en la tierra exactamente igual que tú. Tú nos has dado el ejemplo perfecto. Tú fuiste un vehículo para los planes de salvación del Padre y dejaste que el Espíritu guiase cada paso y cada día, cada movimiento. Señor Jesús, nosotros reconocemos que te pertenecemos, que eres el dueño. Amamos, Señor, tus caminos, amamos tu voluntad y queremos que se diga de nosotros: son un pueblo que me oye y que anda en mi palabra, en obediencia a mi voz. Señor, gracias porque nos has dado todo lo necesario: el espíritu, el oído, el corazón, la mente nueva. Nos has dado la sintonía, la frecuencia para relacionarnos contigo. Y nos has dado, Señor, incluso tu misma presencia, tu misma persona que mora en nosotros. Tenemos tu palabra morando en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Además, nos has dejado el mapa de las Sagradas Escrituras. Nos has dejado tu corazón plasmado en las páginas de la Biblia. ¿Qué más podemos pedir, Señor? Nos has brindado la intimidad, la amistad contigo, la cercanía. Muchas gracias. Hasta nos has dado padres espirituales que nos enseñan tus caminos, Señor, que nos ayudan a conocerte. Mi alma te alaba, Señor. Oh, que tu voz poderosa siga haciendo la obra en cada uno de nosotros.
y no seamos ajenos a todo lo que es, Dios mío, el anhelo de tu corazón, los suspiros de tu alma, los susurros de tu voz, incluso la voz de mando fuerte que a veces también nos diriges porque eres el capitán del ejército. Gracias por habernos dado la palabra una vez más. Y ahora decimos que se haga en nosotros según tu voluntad, según tu palabra. Ayúdanos, Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, amén. A los pies del Dios de amor.